donar-los les gràcies, l'enhorabona per aquest sacrifici que fan, perquè no val incidir i tocar, sinó que hi ha que assajar. I els compositors que tenim, estos compositors que estan emergent, estos joves músics i compositors cada vegada es ho fan més difícil, amb més alt nivell, per a que el fester puga lluir-se a l'hora de formar, que tinga tota la banda darrere i poder ballar la navassa o agarrar el sable o agarrar l'espasa i arrencar l'aplaudiment del públic, que també és part fonamental de les festes de moros i cristians. El fester, la música i el públic. Necessitem el públic, necessitem a la gent que ens mire, que ens aplaudisca, que ens acompanya. Yo siempre hablo de ese engranaje maravilloso, ese engranaje festero que hace posible precisamente las fiestas de moros y cristianos. Evidentemente las diferentes filas, escuadras, comparsas en cada población se denomina de una manera. Los músicos y las músicas, las bandas de música, imprescindible, nuestros pequeños, por supuesto el público, porque sin público, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de los festeros? La verdad es que no seríamos nada. Con lo que ese engranaje hace posible este gran espectáculo, cada uno en su población, y para cada uno sus fiestas son las mejores. Eso es indiscutible, claro que sí. Y justo ante nuestras cámaras ya se acerca la siguiente de las poblaciones, Alcira, que celebra sus fiestas en honor a Santa Catalina. Son unas fiestas jóvenes, desde 2001, y que están organizadas por la Federación de Comparsas i Filaes d'Alcira. Trobem als mercaders, als moros de la vila, als alborgins i als tuaregs, que tenim aquesta representació així a Cocentaina, dos festers de cada fila, en aquest cas de la localitat d'Alcira. I darrere d'Alcira se n'anem a Arxena. ¡Qué maravilla! Archena, que celebra sus fiestas de moros y cristianos a su patronazgo local dentro del calendario festero murciano. Y además es de estas poblaciones que nos recuerdan que la UNDEF no es solo de la Comunidad Valenciana, sino que engloba a diferentes poblaciones de la región de Murcia, de Castilla-La Mancha, de Cataluña, de Andalucía. La verdad es que es una maravilla que están pasando ante nuestras cámaras de Intercomarcal Televisión.